Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Como he venido diciendo a lo largo de esta última semana, es una realidad, estamos aquí con nuestro invitado, nuestra entrevista, Juan Antonio Llopart. Muchísimas gracias por estar aquí en mi canal. Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Es atrevido a hacerlo. Pero para eso estamos, este es un canal atrevido ante todo. Creo que Juan Antonio Llopart no hace falta que lo presente. Yo sí que quería hacer antes de nada, quería especificar una cosa respecto de Juan Antonio. Yo en esta entrevista voy a diferenciar dos Juan Antonios, el Juan Antonio Llopart militante y el Juan Antonio Llopart editor. Vamos a hablar de las dos cosas, pero si me permites voy a empezar a fuego por el plano político, que es el que ahora mismo nos interesa, porque estamos en un momento, yo creo que muy interesante, tras la presentación en Madrid del Movimiento Pueblo. Bueno, es bueno que hables de las dos cosas, porque hay gente que no sabe diferenciar las dos cosas y las mezcla. Pues, y una cosa es la parte editorial, que es mi trabajo, y otra cosa es la parte política, que es a lo que llevo toda mi vida dedicándome desde los 14 años. Pues a eso vamos a entrar a las dos partes. En primer lugar, antes de hablar de pueblo, yo me quiero ir a ese gran proyecto que fue el Movimiento Social Republicano. Yo personalmente no lo conocí, yo no militaba en esa época, pero sí que es verdad que suscita especial interés y mucha gente habla de ese momento. Yo lo que sí te quería preguntar, en tu opinión, el MSR, ¿dónde tenía su fortaleza? Bueno, en primer lugar, que quede muy claro de entrada, y a lo mejor luego lo volvemos a repetir, pero que quiero que quede muy claro, que el Movimiento Pueblo no tiene realmente nada que ver con el Movimiento Social Republicano. El Movimiento Social Republicano murió para mí en el 2014, y oficialmente creo que fue en el 2017-2018, y segundas partes nunca fueron buenas. Por lo tanto, que quede claro que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cuál fue el puntal más fuerte del Movimiento Social Republicano? Yo creo que fue precisamente capaz de aunar lo nacional con lo social, sobre todo con lo social. Creo que es el primer movimiento durante muchas décadas que consiguió atraer a gente que procedía de la izquierda y que asumía la parte nacional y que se unía a nosotros. Y eso es lo que precisamente molestó muchísimo a esa izquierda que ahora le llamamos izquierda fucsia, porque nos veía como unos contrincantes, como alguien que en su competencia revolucionaria en las calles les molestaba. Por eso fuimos el movimiento con más inquina por parte de esta izquierda que yo considero un macarra del sistema, ¿no? Y en tu opinión, ¿cómo conseguiste captar, ¿no?, a ese militante que provenía de la izquierda? ¿Cómo? Pues sencillamente nosotros somos sociales, o como se decía, socialistas. Por lo tanto, lo normal es que tú haces una política social y socialista, hables a los trabajadores desde un punto de vista de lucha social y de lucha socialista. Por lo tanto, das propuestas y alternativas a los sindicatos vendidos al capitalismo, a los sindicatos vendidos a la banca por subvenciones, etcétera, etcétera, por parte del Estado, que hablas directamente a los trabajadores de cuáles son tus propuestas y entiendes sus problemáticas, porque tú también eres un trabajador y por lo tanto les defiendes. Y cuando defiendes directamente a los trabajadores de verdad, seriamente, por sus problemas, por sus inquietudes, el trabajador te escucha y te apoya. Y sobre todo se dan cuenta de una gran mentira por parte de esa izquierda fucsia, de que nosotros somos contrarios a los trabajadores. Todo lo contrario. Nosotros somos trabajadores, somos parte del pueblo, somos trabajadores, luchamos por los trabajadores, luchamos por el pueblo. Y en este periodo transicional, ¿no?, MSR, pueblo han pasado ya unos años, ¿no? Yo lo primero que te quería preguntar es si durante este periodo transicional ese espacio que ocupaba el movimiento social republicano ha sido, digamos, captado por alguna otra fuerza política, o crees que todavía queda un espacio ahí que ahora puede, por ejemplo, ocupar el movimiento pueblo? A ver, radicalmente pienso que nadie ha ocupado el espacio que ocupó en su día el movimiento social republicano. Si alguien lo hubiera ocupado, no tiene ningún sentido crear otros movimientos o participar. Yo directamente me podría haber afiliado a ese posible partido, o movimiento o organización que ocupara ese espacio socialista y patriota. Creo que eso no ha sido así, pero al margen de eso es que nosotros no venimos a ocupar un espacio que está vacío, venimos a crear un espacio, que es muy diferente.
Y venimos a crear un espacio porque no consideramos, como he dicho antes, que las segundas partes fueran buenas. De hecho, ya hubo una segunda parte del movimiento social republicano que fue Soberanía y Libertad, que fracasó, que nació, se fundó, no tuvo prácticamente tiempo en nacer, no duró ni 9 meses. Por lo tanto, esa segunda parte fracasó. Lo asumimos ese fracaso porque no estábamos en ese momento capacitados para llevarlo a cabo y acabó en el 2015. Por lo tanto, se puede decir que llevamos 7 años que yo no participo en la vida política, de militancia política, y ahora sí que creo que es el momento. Ahí es donde quería llegar ahora, porque mucha gente, ¿no? Se pregunta qué es lo que a ti te ha hecho tomar esa determinación, de dar ese paso. Pues precisamente porque considero de que no existe un movimiento socialista patriota en España, considero de que hay gente joven que busca esa iniciativa y que necesita del apoyo y, digamos, un poco la orientación de gente que llevamos años trabajando, y me han pedido bastante, a ver, es verdad, y así me gusta también contarlo, de que a través de organizar actos culturales, conferencias, jornadas metapolíticas, se me ha acercado bastante gente joven de varios puntos de España, tanto en Almería como en Murcia, como en Logroño, etcétera, etcétera, que me preguntan ¿por qué no vuelves a la política? ¿Por qué no se vuelve a intentar crear un espacio socialista y patriota? Y al final, pues, junto con otras personas que yo tengo plena confianza, nos pusimos en marcha en este proyecto. Yo creo que ya lo hemos dicho al principio, pero sí que es verdad que yo lo quiero dejar aclarado, ¿no? ¿Es Pueblo una continuación del MSR, como muchos han dicho? Están completamente equivocados. No, en absoluto. Repito por tercera vez, segundas partes o terceras partes nunca fueron buenas. El Movimiento Pueblo es algo totalmente nuevo, que busca crear un espacio nuevo, y vamos a trabajar por ese espacio. Y ese espacio es un espacio transversal que algunos, si me obligan a clasificarlo en lo que sean los parámetros de la política actual, de lo que te marcan desde un punto, desde un centro a una ultraizquierda, a una ultraderecha, que yo niego ese espacio, yo hablo siempre de la herradura, de la teoría de la herradura, pero si me obligan a situarme, yo lo definiría de una izquierda nacional. Y ya sé que ahora, cuando acabo de decir esto, algunos se van a llevar las manos a la cabeza y van a decir, ya está Llopart con sus cosas raras, con sus historias nazbólicas. No, no. El problema de eso es que esa gente que dice todas esas tonterías, que no son así, porque yo la única etiqueta que acepto para el proyecto Movimiento Pueblo es que nosotros somos lo que decimos y hacemos. Lo demás no me interesa, y por lo que decimos y hacemos se nos tiene que clasificar, o si se quiere etiquetar. Porque la gente que nos critica por eso, que acabo de decir, que nos puede criticar por eso, son los mismos que aplauden a la destra nazionale, a la dura nacional, ¿vale?, a la destra sociale, y en cambio les parece perfecto que hables de derecha y un adjetivo. Pero cuando hablas de izquierda y le pones un adjetivo, entonces te lo rechazan de plano. Y ahí es donde se ve cuando nosotros acusamos a esa área de la que algunos venimos de que estar completamente atrasada, enclaustrada en la derecha, en lo que podríamos llamar el facherío. Y ahí es donde nosotros no queremos saber absolutamente nada. Nosotros, repito, somos socialistas, patriotas, anticapitalistas, y estamos con los trabajadores. Que son precisamente como podríamos definir las principales premisas, ¿no?, del movimiento Pueblo. Yo en muchas ocasiones, Juan Antonio, y es una cosa que me ha llamado especialmente la atención, te he escuchado hablar de la necesidad de crear un frente antisistema. ¿En qué consistiría ese frente antisistema al que haces referencia? A ver, eso no es, evidentemente, como bien dices, no es algo de ahora. Llevo años hablando de la necesidad de un frente unido antisistema, por una sencilla razón. Yo siempre hablo de un espacio revolucionario y un espacio sistémico, ¿no? Es decir, el sistema y los que quieren romper este sistema. Dentro de los que quieren romper ese sistema estaría la parte baja de la herradura, de la teoría de la herradura. Y mientras nosotros estamos peleando entre nosotros, es decir, ese espacio revolucionario se pelea entre nosotros, el sistema se fortalece. El sistema se hace cada vez más fuerte. El sistema se ríe de nosotros, por la sencilla razón de que nosotros no estamos empleando todas nuestras energías contra ese sistema, sino que las estamos empleando en discutir entre nosotros mismos, en pelearnos entre nosotros mismos, e incluso en atacarnos, etcétera, etcétera. Si nosotros fuéramos inteligentes y consiguiéramos unir todo ese espacio revolucionario
en la lucha de causas justas, el sistema temblaría, el sistema se pondría nervioso, el sistema se preocuparía de nosotros, porque seríamos capaces de luchar precisamente de una manera mucho más fuerte, con mucho más ahínco y más, con un espacio muchísimo más amplio que podría hacer frente a este sistema. Mientras nosotros nos peleemos, el sistema se coge sus palomitas de maíz, su Coca-Cola y su McDonald's, su hamburguesa maravillosa, y se ríe de nosotros. Yo he escuchado por ahí al líder del Frente Obrero hablar. Yo no tengo ningún inconveniente en hablar con Llopart. Yo no tengo, y yo le puedo decir, yo no tengo ningún inconveniente en hablar con Vaquero. El problema es que la izquierda está acomplejada, incluso la izquierda que no es fucsia, y teme sentarse con nosotros, y teme salir a la calle con nosotros, porque están acomplejados. Yo no estoy acomplejado, mi gente no está acomplejada, los militantes que están conmigo no están acomplejados. Nosotros salimos a la calle con quien sea, siempre y cuando sea por causas justas. No nos interesan las banderas de quien sale a la calle, nos interesa que la causa sea justa. Y nosotros no estamos acomplejados. Si ellos lo están, tienen que quitarse ese complejo. Y el día que se quite ese complejo, podemos hacer ese frente unido antisistema. Simplemente, ahora que empieza el movimiento pueblo, y es otra pregunta, ¿no?, que la gente hace mucho. ¿Elecciones sí o elecciones no? Mira, en el año 2014, cuando nos presentamos a las elecciones europeas con el Movimiento Social Republicano, yo planteé la campaña como una campaña nacional de propaganda y difusión del movimiento. No lo planteé en absoluto para conseguir votos mayoritarios, ni escaños, ni nada, porque éramos conscientes, o al menos la mayoría de los dirigentes éramos conscientes de que no teníamos capacidad para competir con los grandes partidos políticos. De hecho, y lo he explicado varias veces, el coste de nuestra campaña fue de 2.500 euros para toda la campaña nacional. Con esa cantidad no podéis llegar a nadie. Pero hubo gente dentro del Movimiento Social Republicano que creyó que podía sacar un diputado. Es decir, que hizo el cuento de la lechera y cuando salieron los resultados, que no fueron despreciables, porque nosotros habíamos pensado, creo que fueron los 10.000 votos, una cosa así, se pusieron las manos en la cabeza y exigieron una serie de cambios. Cambiarle el nombre, sobre todo quitarle lo de republicano, que era nuestro santo y seña, uno de nuestros santos y seña de nuestro nombre, porque eso no atraía votos. ¿Dónde estaba esa gente? La mayoría en su casa, cuando no en Vox. ¿Vale? Mientras que los que nos planteamos esa lucha, seguimos en la lucha trabajando por nuestras mismas ideas, por nuestros mismos objetivos, ¿vale? Con un trabajo distinto, con un enfoque diferente, porque estamos en el año 2000, casi 23, ¿vale? Pero seguimos fieles a unos planteamientos. Y las elecciones, sí, como campaña nacional de propaganda, sí en las municipales sí se puede con garantías presentarse, pero no como un objetivo prioritario. No sé si te he contestado. Perfectamente, Juan Antonio. Y ya hablando más de esa figura del Llopart militante, del Llopart político, hay gente que a día de hoy te tacha de independentista catalán. Anda. No sé si ya supongo que será algo que ya habrás escuchado. ¿Qué tienes que decir ante este tipo de afirmaciones? A ver, normalmente cuando uno me dice me pone esa etiqueta, intento ignorarlo porque me da pena. Me da pena por dos motivos. La primera es porque yo soy miembro fundador de Somatemps, que todo el mundo sabe que es una organización antiindependentista que lucha desde el principio contra el movimiento separatista que surge sobre todo a partir del 2017, ¿no? Por lo tanto, si soy miembro fundador de Somatemps, es que de independentista tengo poco. En segundo lugar, un escrito mío personal que luego se hizo viral en relación a un familiar, ¿vale? Digámoslo así, era precisamente reprochándole desde la educación, el respeto y la admiración por ser familiar, su entrada en el independentismo, dentro de lo que es el entorno de mi familia, ¿no? Esa carta que yo escribí se hizo viral, se me hicieron entrevistas en la versión alemana, en la COPE, en El Mundo, etcétera, etcétera, precisamente para defender la españolidad de Cataluña, y por lo tanto me parece que además eso fue visto creo que fue por casi 2 millones de personas,
entiendo que alguien me diga eso, me parece totalmente fuera de lugar. Pero bueno, seguirán diciéndolo porque el principal enemigo que tenemos no es el que tenemos enfrente, es decir, el sistema, sino el principal enemigo que tenemos es el que tenemos al lado. Y ese cainismo que siempre ha existido, siempre, sigue existiendo y cada vez que das un paso, ese cainismo crece. Bueno, yo no voy a caer en ese cainismo, creo que tenemos mucho trabajo, no tenemos tiempo para perder energías en discusiones estúpidas o que no tienen fuera de lugar, y el que siga queriendo decirme o afirmarle que yo soy independentista o que yo soy nazbol o que yo soy no sé cuántas cosas más, pues que lo siga diciendo. Los hechos demostrarán que se quedan en evidencia y la gente inteligente sabe dónde tiene que estar y con quién no tiene que estar. Porque esa era la siguiente pregunta que te quería hacer. Nazbol, nacional bolchevique. Bueno, primero que me definan lo que es nacional bolchevique y entonces podré decir si lo soy o no lo soy. Lo que sí que es verdad es que si un facha me llama nacional bolchevique, para mí no es ningún insulto. Si, como dije en un texto que escribí hace años, nacional bolchevique es la opción más radical de lo social y la opción más radical de lo nacional, pues quizás sí que sea nacional bolchevique. Pero yo no acepto esta etiqueta para mí, bajo ningún concepto. Yo siempre me he definido como nacional revolucionario y no de ahora, sino desde que yo recuerdo desde los 15, 16 años, y seguiré con esa etiqueta. ¿Qué ocurre con esa etiqueta? Que está totalmente prostituida, tergiversada, es decir, lo que hace la extrema derecha, utilizar términos, utilizar eslogans, utilizar referentes tuyos para prostituirlos, para fascistizarlos, para destruir su realidad, ¿no? De alguna manera, por llamarlo de alguna forma, es lo que hace la extrema derecha. Por lo tanto, que digan lo que quieran y que me llamen como les dé la gana. Tú, Juan Antonio, como catalán que eres, además resides actualmente también en Cataluña, ¿crees que este facherío del que estamos hablando es una herramienta, es un comodín para el independentismo, para que el independentismo consiga sus fines? ¿Les ponen las cosas fáciles? Es una cuestión, mira, yo antes he dicho que he sido uno de los miembros fundadores de Somatemps y que he luchado y que estoy enfrentado al independentismo. Eso no significa que yo sea anticatalán. Quizás soy muchísimo más catalán que todos esos independentistas. Lo que quiero decir con eso, es decir, no hay que ponerse medallas de independentismo, yo soy más o menos, yo soy más español o menos, no. Ser catalán es una forma más de ser español. La lengua catalana es una lengua española. Y por lo tanto, no hay nada peor que un separador. Es muchísimo, muchísimo peor un separador que un separatista. El separador engendra separatistas. En cambio, aquel que ama a Cataluña, defiende sus identidades, su lengua, sus tradiciones, sus costumbres, y no la utiliza como objeto político, ese seguramente quiere muchísimo más a Cataluña que todos los demás. Y yo me considero de esa manera. Y por lo tanto, seguiré luchando contra los separadores y seguiré luchando contra los separatistas. Me voy a ir al finales de febrero, principios de marzo de 2022. Esto creo que ha salido además en algún medio de comunicación que se ha hecho eco de ello. Estabas en Moscú, en Rusia, con Dugin, con su hija Daria, a quien públicamente desde este canal, ya que tenemos la oportunidad, queremos manifestar nuestras más profundas condolencias por su asesinato. Coincide, ¿no?, con el momento en que estalla el conflicto en Ucrania. ¿Puedes contarnos qué era lo que estabas haciendo ahí exactamente? Bueno, yo no sé el tiempo que tenemos para la entrevista. Todo lo que quieras, no hay problema. Pero claro, porque eso requiere quizá que me tenga que extender un poquito. Pero voy a intentar ser conciso. A ver, yo estaba en Moscú, sencillamente porque estaba invitado por Alexander Dugin, se iban a hacer una serie de conferencias ahí en Moscú, en las cuales yo participé en una de ellas, y está invitado pues, a participar en esas conferencias internacionales. Era evidentemente sobre el tema del Donbass, y no es nada extraño que yo fuera invitado por Alexander, teniendo en cuenta que yo conozco a Alexander del año 1994, que fue la vez que lo invité a venir a Barcelona. Él ha estado 4 o 5 veces en España invitado por mí, y si no ha venido él, ha sido alguna persona próxima a él. Por lo tanto, yo considero, y él me considera como amigos,
nos consideramos amigos y ahí estaba. Bien, ya había empezado el conflicto, me coincidió que los 2 o 3 días, no recuerdo bien, se cortó el espacio aéreo y bueno, pues estábamos participando allí en entrevistas, en conversaciones y evidentemente no, como algunos dicen, de que estaba allí para buscar un cheque, ¿vale? Digamos que los enanos de la política, como he dicho antes, y el cainismo, inventarse cosas es, digamos que tendrían un premio Nobel por las cosas que se han llegado a inventar, ¿no? Y me permitirás un pequeño inciso, que por ejemplo el color de mis 2 editoriales es el color verde y el blanco, y algunos de ellos iban por ahí diciendo que ese color de la editorial era porque yo me había convertido al Islam, ¿no? O sea, es decir, que los infundios que algunos cuentan pues dan pues eso para a veces en vez de que sea un poco de pena, pero en fin. Volviendo al tema para no distraerme y no distraer a los que nos estén escuchando. Dicen que yo soy partidario de la cuarta teoría política. Y por eso yo edito a Alexander Dugin, que le he editado como 8 o 9 libros, ¿no? Y ahora aparecerá en breve un par de libros más. Bien, es un decir de la gente sin hablar conmigo, como ocurre en casi todas las cosas. A ver, Alexander llega a la cuarta teoría política desde una perspectiva de Rusia, y si se me quiere, incluso de la ex Unión Soviética. Yo llego a unos puntos parecidos a lo que defiende Alexander desde España y desde la tercera posición. Yo intento, de alguna manera, actualizar esa tercera posición, llevarla al siglo XXI, llevarlo al año 23 del siglo XXI, reconociendo todos los errores, corrigiendo todos los equívocos e intentando mejorarla a todos los aspectos, ¿no? Él hace lo propio desde una perspectiva proveniente del comunismo, del anticomunismo en su momento, del nacionalbolchevismo, de las operaciones del nacionalbolchevismo, hasta llegar a esa cuarta teoría política y el euroasismo, ¿vale? Y evidentemente llegamos a un punto de encuentro en muchas cosas coincidentes, pero su proyecto es uno y el mío es otro. Y con eso lo que quiero decir es que creo que hay muchas cosas interesantes en esa cuarta teoría política, hay muchas cosas asumibles y que para unos sectores que provienen de la izquierda, para unos sectores sobre todo en Iberoamérica que tienen muy asumido el concepto social, socialista y nacional, que tienen a un enemigo a unos cuantos kilómetros que se llama Estados Unidos y lo que significa Estados Unidos, ¿vale? Les es atractiva esa cuarta teoría política. Por lo tanto, podemos llegar a unas conclusiones parecidas, pero viniendo de distintos caminos, y no significa que en todos seamos coincidentes. Bien, es una aclaración. Otra aclaración sobre el tema de mi postura en relación al conflicto ucraniano. Que era lo siguiente que te quería preguntar. Ahí quería llegar. Es decir, en el momento que uno dice yo soy amigo de Dugin, o en el momento que dice yo estoy en Moscú, o en el momento que dice yo en este conflicto estoy más de parte de los rusos que de los ucranianos, ya te ponen una etiqueta, ya te insultan, ya te amenazan, ya te piden un boicot a tu editorial, etcétera, etcétera, sin saber cuál es mi opinión real de este conflicto. Y mi opinión real de este conflicto es el siguiente. Yo he conocido a Svoboda, he tenido tratos con Svoboda, hemos tenido reuniones en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, en España, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema que tenía el nacionalismo ucraniano es que su odio hacia Rusia era superior a su derecho, a su interés por su propia independencia. Y cuando alguien está dispuesto a venderse al primer postor antes que a su independencia porque odia a otro, eso le crea un conflicto. Y pocos días después de una entrevista en Estrasburgo, en una reunión que tuvimos en Estrasburgo, el dirigente de Svoboda estaba brincando y saltando con el senador John McCain en la plaza de Euromaidan de Ucrania, ¿vale? Bueno, ellos tendrán sus motivos, pero sus motivos no son mis motivos, no son los motivos de Europa. Y creo que el gran error que ha tenido el nacionalismo ucraniano ha sido ir hacia el Donbass y no hacia su propio gobierno, y destituir a su propio gobierno, instaurar un gobierno nacionalista y llegar a un acuerdo y un pacto con Rusia. Esa es una postura. Segunda postura al respecto. Como siempre, Europa es campo de batalla, por intereses no necesariamente europeos. Porque el que más le interesa esta guerra no es a Rusia,
es a Estados Unidos y a todos sus aliados. Y utiliza a los europeos como carne de batalla, como carne de cañón de sus guerras y de sus intereses económicos. Y a mí me duele que mueran ucranianos y que mueran rusos porque son ciudadanos europeos. Gente que tendría que estar conmigo, con todos nosotros, en una Europa unida, fuerte, económica, militar y culturalmente contra los Estados Unidos. Y haciendo frente también a China. Porque aquí nadie habla de China, prácticamente nadie habla de China. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con esta guerra. Dugin tampoco le gusta esta guerra, aunque digan que sí, ¿vale? Porque yo he hablado con él y yo sé lo que él me ha dicho, lo que me ha expresado, no lo que dice la prensa, o lo que he podido decir en algún momento después del asesinato de su hija. Bien. Tercer apunte. Esta guerra, quien pierde en esta guerra sobre todo es Europa. Y pierde Europa por dos motivos principales. El primero, porque aleja a Rusia de Europa y la acerca muchísimo más a Asia. Y segundo, porque condena a Europa a estar más sumisa de los Estados Unidos y de sus aliados. Por lo tanto, nosotros, como europeos, tendremos que mostrar nuestra tristeza por esta situación, pero nos guste o no nos guste, nos tenemos que posicionar. ¿Qué es lo que yo he hecho? Y me he posicionado porque creo que en todo conflicto hay que posicionarse, nos guste más o nos guste menos. Y voy a poner el caso de la guerra civil. Tú puedes estar en contra de la CEDA, de Renovación Española, ser un sindicalista revolucionario, patriota, y tenías otro lado, lo que tenías en el otro lado, ¿no? Y tenías que posicionarte. Te podían matar unos, te podían matar otros, pero los que te estaban matando en las calles era un bando, básicamente, y no el otro. Por lo tanto, tenías que posicionar, te gustara o no te gustara. Y entonces, los sindicalistas, patriotas y revolucionarios que habían en España se posicionaron en un bando que a mí no me gustaba, no me gusta, pero o eso o la cuneta. Y algunos también tuvieron una cuneta en el otro lado, ¿vale? No hay que olvidar al hermano de Buenaventura Durruti, a Juan Domínguez, por poner dos ejemplos, a Pérez de Cabo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que posicionarse. Y yo en esta guerra considero que tiene más razón Rusia que Ucrania. ¿Puedo estar equivocado? Bueno, cuando los acontecimientos me demuestren lo contrario, rectificaré, pero de momento considero que estamos más... Rusia tiene muchísima razón, y voy a poner un ejemplo. ¿Qué haría Estados Unidos si México, aliado de Rusia, tuviera toda su frontera de misiles apuntando a Nueva York y a Washington? Invadirlo inmediatamente. Bien. Dicho esto, que me siguen llamando lo que quieran, pero yo he dado ahora mi opinión, creo que la va a ser clara, creo que se va a entender, y que no la quiera entender o que no la comparta, es muy libre de no hacerlo, pero es mi opinión. Creo que ha quedado muy clara. ¿Tú crees, Juan Antonio, que en ese futuro, en un proyecto integrador de Europa, es necesario ese entendimiento con Rusia? Es fundamental. Rusia tiene dos opciones en este caso que tú me planteas: o integrarse o ser aliada. Y yo creo que Europa tiene que configurarse, o debería configurarse, como un bloque geopolítico unitario, sin destruir las patrias actuales, evidentemente, que fuera una unidad, como he dicho antes, económica, política y militar, ¿vale? Independiente completamente de Estados Unidos, que no tuviera ninguna vinculación con la OTAN, que la Unión Europea no fuera esta pandilla de mercaderes que tenemos, sino que fuera otro concepto totalmente distinto. Correcto. Y que tuviera como aliada a Rusia, o en su caso, integrada en Rusia. Eso ya se tendría que debatir, se tendría que ver los intereses que pueda tener Rusia en este caso, pero lo ideal para conseguir eso, o la tenemos de aliada o la tenemos integrada, pero no la podemos tener de enemiga. Voy a pasar ya a la parte tuya como editor, porque, bueno, yo al menos no soy un gran suscriptor a todo lo que hace Ediciones Fides. Yo soy de los que he considerado, y siempre lo he recomendado desde este canal, todas las publicaciones, todos los eventos que se hacen desde Fides, porque creo que Juan Antonio hace una labor necesaria y única actualmente para todos aquellos que nos estamos formando, ¿no? como disidentes, ¿no? Pero ante todo como militantes. ¿Cuáles son los próximos pasos que vas a dar con Fides? ¿Tienes algo pensado, algo planeado? Bueno, quisiera decir lo que he dicho al principio, ¿no? De que Fides es una cosa, el momento pueblo es otra, como en su día que hicieron una república era una cosa y el momento es una república era otra cosa. Evidentemente los jaimitas intentan mezclarlo todo, ¿vale? Porque así intentan de alguna manera crear polémica, ¿no?
si yo tuviera un bar, ¿vale? Pues yo tendría un bar y serviría cafés a gente nuestra, próxima a nuestros postulados o a gente contraria, me da igual. Y si tengo una editorial, pues le vendo libros a quien me los quiere comprar, ¿vale? Nadie está obligado a hacerlo. Eso es importante decirlo, no hay ningún tipo de vinculación política personal con partidos, con organizaciones políticas de lo que es la editorial. La editorial es completamente independiente. Colaborar gente con la editorial que no piensa exactamente igual que yo, gente que incluso en algunos aspectos es contraria a algunos planteamientos míos, ¿vale? Y colaboramos porque consideramos que es muy importante el tema editorial por el tema de la formación, ¿vale? Y una de las características que tiene Fides y que creo que no tienen otras editoriales es la variedad de planteamientos políticos que se defienden en sus libros, ¿vale? No está encasillada en una sola ideología, ¿vale? Sino que se editan todos aquellos libros que se consideran interesantes y que pueden aportar algo de interés. Por ejemplo, ahora en breve, en cuestión de 2 o 3 semanas, aparecerá un libro que es una historia de Hezbollah, del Partido de Dios del Líbano, ¿no? ¿Significa eso que yo sea de Hezbollah? Evidentemente que no. No, lo dirán. Lo dirán, claro, y como estaba en el Líbano también, pues entonces dirán eso, ¿no? Otro de los libros que va a aparecer es un libro sobre la Navidad, ¿vale? O sea, ahora algunos dirán que soy católico, bueno, algunos dicen que soy anticatólico, en fin. Es decir, no quiero excusarme, simplemente quiero decir que yo publico todo aquello que considero interesante. Y en los últimos meses se han editado 2 libros sobre Konrad Lorenz, ¿vale? Uno de ellos es este de aquí, que creo que lo conoces, ¿vale? Y yo aquí decir, perdón, Juan Antonio, que siempre que recomendamos un libro aquí en el canal, aparece siempre la información, el link y todo a continuación. Pues ahora va a aparecer en breve también el tercer y último libro ya sobre Konrad Lorenz, que son Los años desconocidos, ¿vale? Que empieza desde que nace hasta que sale de los campos soviéticos Konrad Lorenz, ¿vale? Porque él estuvo internado en los campos soviéticos, ¿vale? Y que es un trabajo muy importante que se ha hecho de investigación por parte de Roberto Segura, y creo que son unos libros esenciales los 3 para conocer la figura de este premio Nobel, ¿vale? Ahora mismo bastante olvidado, precisamente porque no es políticamente correcto, y bueno, desde mi punto de vista creo que es aconsejable estos 3 libros, como también lo es el de Hezbollah, como también lo es el de Navidad y otros que van a ir apareciendo, ¿no? Pero hay una cuestión que para mí es importante que la gente sepa y se dé cuenta de que lo primero que el sistema intenta vetar, prohibir, castigar, condenar son los libros de ideas, los libros que expresan cosas que van en contra del pensamiento único. Por lo tanto, boicotear editoriales, sea la que sea, despreciar el trabajo editorial, no apoyar este tipo de iniciativas, va en contra de nuestras propias ideas y en favor del sistema. Yo ya sé que los libros son caros y que la gente no puede, en esta época de crisis que estamos teniendo, gastarse 20 euros en un libro. Si te hace falta para unos pantalones, para unos zapatos, antes lo vas a comprar, y lo entiendo perfectamente. Más si se tienen hijos, etcétera, ¿no? Y una hipoteca que te cuesta pagar y tal. Pero sería importante que al menos apreciáramos la labor que hacemos los editores, sean de Fides o sean de otras editoriales. Y también creo que tienes dentro del proyecto está la revista La Emboscadura. Yo personalmente la he recomendado, ¿no? en mis redes sociales, porque creo que es un proyecto muy interesante. Creo que ahora mismo a nivel disidente es la revista de referencia, con más nivel, de mejor calidad. Solo hay que echarle un vistazo. ¿Qué nos puedes decir de La Emboscadura, de este proyecto? Pues te puedo decir, La Emboscadura es un proyecto totalmente independiente. Es decir, yo me encargo básicamente de la gestión editorial. El director es Josep Alsina, ¿vale? Y lo que intenta es ser una publicación transversal y se puede ver sobre todo en las entrevistas que se hacen. Es dependiente de Fides, entiendo. Sí, de la editorial. Es dependiente de la editorial. A ver, la edita Fides, ¿vale? Se encarga de todo Fides, pero intentamos de alguna manera que sea una publicación totalmente transversal y abierta a esa transversalidad. Y lo que te decía, ¿no? Si vemos todas las entrevistas que se han hecho, normalmente salen 4 o 5 entrevistas por número, llevamos 13 números, pues creo que es considerable el número de entrevistas que se han hecho. En este último
se entrevista, por ejemplo, Lidia Falcón a Alicia Melchor, o sea, es decir, gente de izquierdas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, o se ha entrevistado a Cabo de Novo, se ha entrevistado a Pedro Baños, se ha entrevistado a muchísima gente, ¿no? Y yo pienso que es una buena iniciativa, pero como todo. El equivalente a esta revista sería, por ejemplo, la revista Elements de Francia, y claro, sin querer llorar, ¿vale? Porque también me dicen que siempre estoy llorando. Elements edita 30.000 ejemplares de cada número y la Moscadura edita 300. ¿Lo que quiere decir eso? Pues que la gente, por mucho que hagas iniciativas positivas o que sean atractivas o que intenten ser transversales y tal, en verdad les da exactamente igual. La militancia internetera es la nueva militancia del siglo XXI y la gente se cree que es muy revolucionario tuiteando, escribiendo comentarios en Facebook o en Instagram y se cree que la revolución se hace por ahí, cuando la revolución se hace como siempre en la calle. Y eso es lo que vamos a intentar hacer, precisamente en el Movimiento Pueblo. Y lo que quiero decir es que no es que yo diga que no hay que trabajar en las redes sociales, que sí que hay que trabajar en las redes sociales, aunque yo sea un inepto en ese campo, pero hay que saber compaginar lo que son las redes sociales con lo que es la lucha de calle. Y cuando hablo de lucha de calle no me estoy refiriendo a ir a pegar pegatinas y a pegar carteles, ¿no? Que eso antes funcionaba o podía funcionar, pero también eso ha cambiado. Tampoco digo que tengamos que hacer scratches en casa de ningún político y tal, ¿no? Pero sí que hay que estar en la calle en las movilizaciones sociales, repito, que sean justas y compartir eso con la lucha en Internet, de alguna manera, ¿no? Pero, y ya acá termino, o te dejo que me hagas otra pregunta, ¿vale? La prueba la tienes que cada vez hay menos gente que participa en actividades culturales, en conferencias, en encuentros políticos, porque la gente se queda en Internet esperando que grabes esa actividad para luego ver en Internet o aplaudirla y decir que esto es maravilloso, o espera que el libro esté ya descatalogado para que lo puedan comprar a 5 euros en vez de los 20 euros que vale, o a ver si alguien de esos piratas que tenemos en nuestro ambiente tan bajo se dedica a escanearlo, a subir una red para que la gente lo pueda ver sin pagar un duro, hasta que los editoriales no podamos mantenerlas y tengamos que cerrar, ¿no? Pero bueno, eso son otras cuestiones. Simplemente respecto al proyecto de la emboscadura, pues bueno, además a mí ya me lo han preguntado, ¿puedes explicar dónde la pueden adquirir? Pues básicamente por Internet. Siempre pues por Internet. Sí, no hay otra opción. Sí que hay algunas tiendas que la atienden, que la pueden vender. En Madrid, en Barcelona hay un local social, en Madrid hay un par de locales y ahí se puede comprar. No te puedo decirte más que eso. Pues Juan Antonio, por mi parte hemos terminado. Quería agradecerte tu atención, la deferencia que has tenido conmigo por aceptar esta invitación y sobre todo pues desearte muchísima suerte con este nuevo proyecto en el cual yo también me he sumado, ¿no? Por ese ejemplo, esa confianza, ¿no? Que nos inspiras y esa gente joven que queremos estar ahí en primera línea de batalla, seguir haciendo política. A todos mis suscriptores decir que sigan las redes de Pueblo, que estén atentos porque viene la actualidad cargada, tenemos mucha fe en este proyecto y creo que esto va a dar mucho de lo que hablar. Juan Antonio, muchas gracias nuevamente. Pues muchas gracias a ti. Pues nada, hasta la próxima.